a los índices comparativos de los accidentes de trabajo. En este capítulo vamos a empezar primeramente entendiendo el concepto de lo que es un índice. Haremos referencia a las normas ISO 45001-2018 y a la ANSI Z16.1. Veremos al índice de frecuencia y de gravedad, así como también al de incidencia. Y también veríamos otros indicadores como, por ejemplo, los días perdidos por lesión incapacitante, los días perdidos por trabajador y también las pérdidas para la empresa. Veamos entonces ahora el concepto. Antes de entrar al concepto, es importante indicar de que nosotros ya hemos visto, anteriormente hemos indicado que la recopilación de información estadística sobre los accidentes de trabajo que ocurren en una unidad productiva permite realizar diversos tipos de análisis. Y estos análisis son relevantes para la elaboración o formulación y ejecución de planes relacionados con la ingeniería de seguridad. Y también se elabora para dar cumplimiento a requerimientos tanto administrativos de las autoridades como también al interior de la empresa. Entonces, bajo este concepto, nosotros vamos a entender que los índices hacen referencia a justamente a datos estadísticos tabulados que se presentan para la determinación de horas perdidas y también lesiones producidas en los accidentes de trabajo. Es por esta razón que la unidad de comparación estándar que nosotros tenemos en el campo de las estadísticas y que los índices forman parte de las estadísticas es la hora trabajada. Con esto se pueden construir muchas series de indicadores que nos permitan tomar decisiones o que sean referenciales para tomar decisiones. En cuanto a las normas, vamos a ver nosotros de que nosotros hemos pasado de las OSAS 18.001 a las OSAS 45.001. Y estas normas tienen ciertas particularidades. Cada una en su momento ha servido para poder llevar adelante todo lo que es los planes de seguridad e higiene industrial. Ahora, a partir del año 2018, se está trabajando con la ISO 45001. La ISO 45001, como resumen, podemos indicar de que es una norma internacional que especifica requisitos para un sistema de gestión de salud y seguridad ocupacional. Entonces ya se trata ahora de trabajar con el sistema de gestión de salud y seguridad ocupacional. Esta norma proporciona cierto tipo de indicaciones para que podamos hacer uso. Además, ayuda a todas las unidades productivas
a que los trabajos se lleven en condiciones seguras y saludables. De esta manera, la norma coadyuva en lo que es la prevención de accidentes en el trabajo y además los problemas de salud. Por otra parte, permite mejorar el sistema de seguridad en el trabajo de una manera proactiva. También podemos decir que ayuda a alcanzar resultados esperados de todo lo que sea el sistema de gestión. Ya no es única y exclusivamente hablar solo de seguridad industrial, sino de todo un sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Cuando se aplica esta norma, se debe tomar en cuenta la política de la seguridad y salud de la unidad productiva. Eh, También es necesario indicar de que esta norma puede ser aplicable a cualquier tipo de organización, independientemente del tamaño y de la actividad o el rubro al que esté dedicado. Aclarando un poco, podemos decir que esta norma es aplicable a todos aquellos riesgos relacionados con la ingeniería de seguridad y que estén bajo el control de la empresa. Y para ello se debe tener en cuenta el contexto en el cual se desarrolla la unidad productiva y además las necesidades y las expectativas que los trabajadores y la empresa como tal tienen respecto a lo que es la ingeniería de seguridad. Entonces, esta norma se ha complementado, pues, avanzado un poco más de lo que es la ISO o las OSA, lo que era antes las OSAS 18001. Entonces, ahora estamos trabajando con esta normativa para poder llevar adelante todo lo que es el control o el apoyo al sistema de gestión de seguridad en el trabajo en las empresas. Ya están establecidos y están tabulados ciertos, mm, ciertos castigos, vamos a decir, por alguna pérdida física que haya podido tener el trabajador a causa de un accidente. Entonces, esta es la norma que nosotros vamos a utilizar. Vayamos a ver, por favor, al índice de frecuencia. Eh, el- Tanto el índice de frecuencia como el índice de gravedad son los que se construyen a partir del número de accidentes con incapacidad y el número de días o tiempo perdido. Y que eso va en relación a las horas de trabajo reales trabajadas. ¿Ya? Entonces, eso es lo que nosotros podríamos dar como un antecedente respecto a lo que es los índices, ¿no? Entonces, el índice de frecuencia hace referencia a la relación del número de
lesiones incapacitantes ocurridas en 1 millón de horas trabajadas. Y su expresión matemática es la que indica YF igual a N por 1 millón sobre las horas reales trabajadas, y como resultado nosotros vamos a tener la cantidad de accidentes de trabajo en 1 millón de horas trabajadas, ¿no? N minúscula es el número de accidentes por lesiones incapacitantes, y NR es el número total real de horas trabajadas. Existen varias recomendaciones para trabajar con el índice de frecuencia, ¿no? Entonces, la primera hace referencia al hecho de que para el cálculo de las horas reales trabajadas no debe incluirse que las lesiones que han ocurrido fuera de horas de trabajo. Además de que las horas de trabajo deben calcularse descontando los permisos, las vacaciones, las bajas por enfermedad, ¿no? Todo ello, las bajas por accidentes y enfermedades que han ocurrido fuera de la empresa. Asimismo, tenemos que entender que este índice se calcula para cada área de la empresa por separado, pero también si podemos calcular para toda la unidad productiva, tomando en cuenta la información que nos vayan a proporcionar y haciendo un análisis de todo lo que nos están indicando en el enunciado del problema. Cuando no tengamos información específica haga referencia al problema, para que los requisitos a considerar deben ser que la lesión haya ocurrido en el área de trabajo, es una, ¿no? Si no ocurre de esa manera, no deberá ser considerado. Que también se considere accidente cuando este se haya producido en horas de trabajo, o también podría ser durante el transporte a cargo de la empresa, o al realizar un trabajo por, por el jefe inmediato superior que tengamos, o por algún jefe de la unidad productiva. Entonces, estas recomendaciones deben tomarse en cuenta para no cometer errores. Si estamos hablando de recomendaciones sencillas, como el hecho de entender de que si hay lesiones que han ocurrido fuera de horas de trabajo, no deben considerarse, ¿no? Así como también en el cálculo de N real, de las horas reales trabajadas, se deben descontar, ¿no? Las vacaciones, las bajas por enfermedad y vacaciones y bajas de accidentes ocurridos fuera de la empresa. Además, también se deben descontar los permisos que hemos indicado y todo lo que acabamos de indicar. Con referencia al índice de gravedad,
nosotros vamos a decir que representa una relación que hace referencia al número de jornadas de trabajo perdido por lesiones incapacitantes y que éstas hayan ocurrido en 1.000.000 de horas trabajadas. La relación IG es igual a J1 más J2 por 1.000.000 sobre N real, donde J1 es el número total de jornadas de trabajo perdido por incapacidad temporal y J2 son las cifras de tiempo perdido por las demás incapacidades que incluyen a la muerte y que son datos que nosotros vamos a obtener de la norma ANSI, lo que acabamos de decir, ¿no? Es los cargos de tiempo, los castigos que nosotros tomamos en cuenta cuando el trabajador sufre lesiones en el cuerpo humano a causa de un accidente laboral. Y NR es el número total de horas trabajadas, que es el mismo que habríamos calculado para el índice de frecuencia. Como resultado, este índice nos va a proporcionar tiempo perdido en 1.000.000 de horas trabajadas. Es importante también indicar, por favor, y recalcar que el resultado del índice de frecuencia tiene que ser un número entero y para ello vamos a tomar en cuenta uh, dos decimales y vamos a hacer en el índice de frecuencia, vamos a hacer el redondeo científico normal que sabemos hacer, ¿no? Y en el índice de gravedad, los resultados que nosotros vayamos a colocar, vamos a dejar con 2 decimales. ¿Por qué hay esa diferencia? Porque no puede haber medio accidente o cuarto accidente o 5.8 accidentes. Hay 9, 10, 5, 4, son números enteros, cantidad de números enteros de accidentes. Y en el tiempo perdido puede haber, porque se habla de tiempo, y el tiempo puede ser horas con minutos, ¿no? Entonces, en ambos casos vamos a utilizar uno para redondear 2 decimales y en el otro caso vamos a mantener 2 decimales sin redondeo, 2 decimales lo que salga, vamos a dejar para el índice de gravedad. Las recomendaciones para este índice de gravedad son similares con algunas variantes y la primera, al igual que en el anterior índice, establece de que para el cálculo de este índice nosotros no vamos a utilizar o no vamos a incluir todas aquellas lesiones de trabajo que han ocurrido fuera de las horas laborales que nosotros tenemos, ¿no ve? Después, N real va a ser calculado o las horas reales de trabajo tienen que ser calculadas descontando las vacaciones, así como también los permisos y las bajas por aquellos accidentes que no han ocurrido dentro de la empresa. Esto también es similar en el índice de frecuencia que hace referencia al hecho de que podemos calcular este índice tanto para las diferentes secciones de la unidad productiva como también para toda la empresa en su conjunto. Vamos a utilizar, en caso de que el enunciado del problema no nos dé información, nosotros también vamos a utilizar los siguientes criterios para poder aplicarlos en el enunciado del problema. ¿Qué vamos a utilizar?
igual que en el anterior, 53 semanas de trabajo al año. Hemos dicho 6 días de trabajo que ayuda a que se hace en la semana y 8 horas por día. Para el cálculo de J2, en este caso, nosotros vamos a utilizar las cifras de tiempo perdido que nos da la ANSI. Y también vamos a tomar en cuenta que en caso de que se dañen más, en caso de que un trabajador sufra más de un daño por causa de un accidente, o sea, si tenga múltiples daños, entonces lo que se hace es sumar cada daño que ha tenido el trabajador, los cargos de tiempo perdido por los daños sufridos, y si esa suma supera los 6.000, mm, es el cargo de tiempo perdido que se da por el fallecimiento o muerte del trabajador, entonces lo que se hace es colocar el tope máximo solamente de 6.000. No se coloca más de 6.000. Eso para un trabajador. Tenemos que manifestar a todos ustedes de que los cargos de tiempo perdido se van a dar en cada enunciado, o sea que ustedes no hay necesidad de que manejen las tablas que vamos a ver a continuación, ¿no? Pero esto es para que ustedes puedan apreciar de que tenemos ya la escala de tiempos perdidos o tiempos de cargo que también se llama, eh, en base a la naturaleza de la lesión que ha podido sufrir el trabajador. Para ello tenemos el cargo de tiempo como el número de días de trabajos perdidos, ¿no? Que significa lo mismo, ¿no? Entonces, en primer lugar tenemos la muerte y la incapacidad total permanente, que también llegan al tope y que hacen referencia a los 6.000, ¿no? Para cualquier tipo de lesión, nosotros tenemos un cargo de tiempo, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando se tenga la lesión en la pierna, arriba de la rodilla, tendríamos 4.500. Es importante indicar de que acá tendríamos que saber dónde está ubicado el metacarpo del pulgar, el pulgar arriba de la articulación distal, pero no arriba de la proximal. No por el hecho de que seamos médicos y que tengamos que saber, sino que cuando nos den un o veamos a un trabajador accidentado y nos digan que tiene tal tipo de lesión, nosotros tenemos que saber a qué parte del cuerpo del trabajador se hace referencia y podamos tomar en cuenta este cargo de tiempo perdido que estamos viendo, ¿no? Son términos en algunos casos técnicos del área de la salud, pero que también nosotros lo hemos visto en colegio, ¿no? Que cómo son las articulaciones, cuál es distal, cuál es proximal, etcétera, ¿no? Cuál es el hueso metatarsiano, metatarso. Entonces, eso para tener en cuenta y para poder un poco ubicarnos, ¿no? De dónde estamos hablando, ¿no? Si nos dice hueso metatarsiano o metatarso, ¿dónde es? ¿Dónde habrá sido la lesión? Eso tenemos que saber. Pero para conocimiento de nosotros. Como ya les he indicado, nosotros les vamos a dar los cargos de tiempo perdido directamente en el enunciado del problema para que no tengan esas dificultades. También hay cargos de tiempo perdido que hacen referencia a la mano y a los dedos de la mano, ¿no? Porque tienen también, varían, ¿no? Un ojo, por ejemplo, tiene cierta cantidad de pérdida, ¿no? Dos ojos
Fíjense, al igual que la es prácticamente una persona que no va a poder desarrollar ninguna actividad en la unidad productiva. Aparentemente equivale a lo que es también la muerte, ¿no? Los ojos, la pérdida de la vista por un accidente, ¿no? De ambos ojos. De un ojo tiene un cargo de tiempo perdido que llega a los 1800. Ambos oídos, aquí tiene, o la pérdida completa de la capacidad auditiva, 3000. Pero eso, todo lo que estamos indicando acá es por efecto del accidente, ¿no? Lesiones a causa de los accidentes en las diferentes partes del cuerpo y tienen un cargo de un tiempo perdido, ¿no? Para los diferentes dedos y cada dedo tiene un valor diferente, no es lo mismo. Pasamos al siguiente índice, que es el de incidencia, y este nos muestra la relación del número de lesiones y enfermedades registradas, pero ahora por cada 200.000 horas de trabajo. Eh, la relación hace referencia a L mayúscula, que es el número de lesiones y enfermedades ocupacionales registradas, y NR es el número total de horas trabajadas. Esto nos va a dar como resultado lesiones y enfermedades de trabajo, pero cantidad de lesiones y enfermedades de trabajo, pero en 200.000 horas trabajadas. Algunas recomendaciones que vamos a tomar en cuenta en este índice. También, al igual que en los otros, no se deben tomar en cuenta todas aquellas lesiones que han ocurrido fuera de las horas de trabajo, y también nosotros vamos a descontar similarmente, al igual que en los anteriores índices, las enfermedades ocurridas fuera de la empresa, también los permisos y las vacaciones, ¿no? Las bajas por accidentes y enfermedades fuera. También vamos a utilizar lo que, si no tenemos datos, vamos a utilizar como base referencial los 6 días a la semana, las 8 horas por día y las 53 semanas al año. Por otra parte, vamos a calcular también, o este índice puede calcularse para las diferentes secciones de la empresa, así como también para la empresa en su totalidad, ¿no? Entonces se calcula ambos índices por separado, un poco para comparar área o sección, su comportamiento en cuanto a lo que es la frecuencia y la gravedad de accidentes que se tiene. Por eso es que se calcula por áreas, pero si nos piden calcular para toda la empresa, nosotros también podemos calcular. Y este cálculo se hace en base a todos a la, a la integralidad de datos como empresa, ¿no? Entonces nos dirá o tendremos que hacer una relación de cuántos trabajadores hay totales en la empresa, cuántos accidentes con baja, cuáles han sido las lesiones totales en toda la empresa, y bajo ese criterio podemos calcular también para toda la unidad productiva. En el índice de incidencia, este índice no discrimina la gravedad de los accidentes, y para su elaboración deberíamos contar con datos
estadísticos fidedignos, ¿no? Que realmente estén registrados y que se hayan dado en la unidad productiva. Ahora bien, ¿cómo vamos a calcular las vacaciones? Hemos dicho que en N real, para el cálculo de las horas reales trabajadas, nosotros tenemos que descontar. ¿Qué vamos a descontar? Hemos dicho permisos, bajas por accidentes y enfermedades ocurridas fuera de la empresa, y además hemos hablado que debemos descontar las vacaciones. ¿Por qué? Porque tenemos que demostrar que son las horas hombre que se hayan tenido y que se encuentran en trabajo. Son horas hombre en el momento de la ocurrencia del accidente o horas reales trabajadas, ¿no? Y las personas que han estado. Por eso es que nosotros tenemos que hacer, que descontar todo lo que estamos indicando. Para el cálculo de las vacaciones, eh, tanto en el índice de frecuencia y de gravedad, vamos a tomar en cuenta lo siguiente. Vamos a tomar en cuenta esta relación que dice que de 1 a 5 años de trabajo vamos a calcular con 15 días de vacación. De 5 días adelante vamos a calcular 20, o sea, de 5 días y un día es, ¿no? Más. De 5 años, perdón, 5 años y un día más. Entonces, vamos a tener 20, de 10 a 15, 25 y de 15 adelante, 30 días de vacación. Vamos a calcular bajo este criterio, vamos a tomar en cuenta esto, ¿no? Esta escalita de vacación que a nosotros nos va a permitir hacer ese cálculo. Los otros indicadores que hemos indicado, que hemos dicho que vamos a ver, hemos indicado al principio en el contenido que vamos a hacer referencia a otros indicadores. Pues bien, ahora el primer indicador que nosotros tenemos son los días perdidos por trabajador. Entonces, acá nosotros vamos a utilizar esta relación. Días perdidos, sabemos que, o tiempo perdido, nos da el resultado del índice de gravedad. Entonces, esa información nosotros vamos a utilizar y vamos a dividir sobre la cantidad de trabajadores que tenemos, ¿no? Entonces, la cantidad de trabajadores se coloca acá y vamos a tener eh, los días perdidos por cada trabajador, ¿no? Entonces, lo que hemos calculado con el índice de frecuencia es para toda la empresa o para toda el área. Entonces, ahora queremos un dato para ver más o menos cuántos días se ha perdido por trabajador. El otro indicador hace referencia a los días perdidos por lesión incapacitante y también se puede hacer referencia al índice de gravedad sobre N. Y N minúscula, nosotros hemos visto ya en el índice de frecuencia que hace referencia a los accidentes. Con N es el número de accidentes por lesiones incapacitantes. Eso es lo que hemos visto en el índice de frecuencia y por lo tanto utilizamos esa relación, ¿no? Entonces vamos a tener tiempo perdido sobre N, que es el número de lesiones, número de accidentes con lesiones o por lesiones incapacitantes. Número de accidentes por lesiones incapacitantes del N.
Las pérdidas para la empresa también vamos a tomar en cuenta en este cálculo al índice de gravedad, porque el índice de gravedad nos está dando tiempo perdido. Y ese tiempo perdido nosotros lo vamos a representar en lo que es mm, multiplicando única y exclusivamente por el salario. Si multiplicamos por el salario, entonces nosotros tenemos la cantidad de tiempo perdido por dinero, entonces tenemos la cantidad de dinero que hemos visto en el capítulo de riesgos ocupacionales, que las pérdidas para la empresa hacen referencia al tiempo perdido, porque tiempo perdido representa un costo para la empresa, ¿no? No solamente un costo, muchas otras cosas más, pero una de las pérdidas hace referencia a la parte económica de la empresa, ¿no? Entonces, IG es tiempo perdido por dinero, nos da la posibilidad de saber cuánto dinero se ha gastado por efecto de lo que es el accidente de trabajo, ¿no? Muy bien, ahora vamos a ver algunos ejemplitos que nos van a ayudar a tener más idea de lo que son los índices y poder hacer su cálculo. Sin embargo, antes de pasar ya a los ejercicios, vamos a recordar nuestras fórmulas. ¿Qué hemos dicho? El primer índice es el índice de frecuencia que nos permite a nosotros calcular la cantidad de accidentes de trabajo en 1 millón de horas trabajadas y donde IF es igual a N minúscula por 1 millón y sobre NR. NR es el número real de horas trabajadas y N minúscula es el número de accidentes por lesiones incapacitantes. Entonces, con eso nosotros tendríamos el resultado de cantidad de accidentes de trabajo en 1 millón de horas trabajadas. El IG es igual a, es el índice de gravedad, eh, donde nosotros tenemos la relación de J1 más J2 por 1 millón y sobre NR. NR es el mismo del índice de frecuencia y J1 es el tiempo perdido por incapacidad temporal y J2 es el tiempo perdido o los cargos de tiempo perdido que vamos a extraer por las demás incapacidades donde se incluye la muerte del trabajador, ¿no? Como resultado que vamos a tener tiempo perdido o jornadas perdidas en 1 millón de horas trabajadas. Los otros indicadores que hemos dicho que vamos a utilizar son el DPT, que es los días pedidos por trabajador, y que hace referencia al índice de gravedad sobre la cantidad de trabajadores del área o de la empresa. DPL, dependiendo cómo dice el enunciado del problema. DPL es igual al índice de gravedad sobre N, donde nosotros vamos a tener de la misma forma al índice de gravedad sobre N. Y pérdidas para la empresa podemos calcular tomando en cuenta el salario, ¿no? El salario, si son varios trabajadores, son varios datos de salario o nos dicen el promedio directo, tomamos como promedio, el promedio, ¿no? Del índice de gravedad.
Y no nos olvidemos tomar en cuenta también la escala de vacaciones que hemos indicado para el cálculo de las horas reales trabajadas. Entonces, N real va a ser igual a N total, o sea, pero vamos a descontar, hemos dicho, las horas de permiso, las horas de bajas por enfermedad y las horas de vacación. Y para el cálculo de la vacación, no, por favor, no nos olvidemos esa tablita que hemos indicado acabamos de indicar y acabamos de decir que vamos a hacer referencia al hecho de tomar en cuenta a los años de trabajo, porque las vacaciones uno logra o consigue tener de acuerdo a los años de trabajo que tiene por lo tanto una cantidad de días de vacación, ¿no? Entonces, recordemos por favor que esa escalita que hemos visto establece que según los años de trabajo en el rango de 1 a 5, nosotros vamos a tener 15 días de vacación y de 5 a 10 vamos a tener 20 días y de 10 a 15 vamos a tener 25 días de vacación. Pasados los 15 años hemos dicho que vamos a tener 30 días de vacación. ¿Ya? Eh, es importante indicar también lo siguiente. En muchos casos, cuando no tengamos para el cálculo de PL, cuando no tengamos el índice de gravedad, para el cálculo de los días por lesión incapacitante, si no tenemos información del índice de gravedad, pero tenemos que revisar, a ver, tiempo perdido. Entonces, ¿qué vamos a utilizar? ¿Qué tiempo perdido vamos a utilizar? Podemos utilizar también J1, ¿no? Como tiempo perdido de acá, ¿no? Porque y el índice de gravedad está en relación a todos estos dos factores que son el tiempo perdido. Pero si no tenemos el índice de gravedad, conceptualmente sabemos que esto es tiempo perdido, como resultado nos da tiempo perdido. Entonces, podemos tener, pero si tenemos el cálculo de IG, hemos calculado y hemos podido ver, entonces tomamos en cuenta el índice de gravedad. ¿Alguien está levantando la manito? Adelante, por favor. Y buenos días. Yo tenía una consulta sobre, Sí. sobre los días de vacación que decía de 0 a 5 años, ¿verdad? 15 días. ¿Esos 15 días es en total de los 5 años o va a ser por cada año? Y hay que multiplicar, No, digamos. si son varios trabajadores, vamos a sacar un promedio. Ya, pero, o sea, los 15 días son del total, o sea, de total de 1 a 5 años. Si el problema nos dice 2 años ha trabajado, entonces sabemos que los días de vacación son 15 días, entonces igual nomás le colocamos 15 días. Sí, exacto. Perdón, he entendido mal tu pregunta. Exacto. Ya no tenemos que En el multiplicar entonces. rango de, Ya. claro, en el rango de 1 a 5 años, puede ser 2, puede ser 3, puede ser 4, hasta 5. Tiene uno la posibilidad de salir de vacación 15 días. En Por todo lo ese tanto, transcurso. no va a estar es probable que no esté en el momento del accidente. Por eso se debe descontar. Ya, ya. Ya está bien, Inge. Gracias. ¿Ya? Entonces, esa es la... ¿Alguien más? Ok, continuamos. ¿Ya? Entonces, esto es lo que vamos a calcular. Nosotros aquí vamos a aprender a calcular cada uno. Desde lo más sencillo, vamos a hacer unos ejemplos hoy día, los más sencillos, y después vamos a hacer un bloquecito más de otros problemitas y de ahí van a ustedes analizar. Si no entendemos el concepto de todo esto, no vamos a poder hacer ningún
ejercicio, ¿no? Tenemos que saber qué representa el índice de frecuencia, cómo se utiliza, qué se descuenta, al igual que el índice de gravedad, los días perdidos por trabajador, el DPL, son 5 cosas que tenemos que saber. Y N es real, ¿no? Y de memoria, así calcular, así aplicar la fórmula y poner cualquier número y sacar un resultado, no es. Tenemos que leer el enunciado del problema y ver qué nos está pidiendo y qué tenemos como datos. Y además no nos olvidemos que hemos dicho que cuando no tengamos datos, ¿qué cosa vamos a utilizar? Hemos dicho claramente que vamos a utilizar qué información cuando el enunciado del problema no nos especifique. Hay algunas empresas que no trabajan 8 horas al día, de repente trabajan 9. Entonces, si no nos especifica o no hay una manera de obtener de la información del enunciado del problema, nosotros hemos dicho que vamos a considerar 53 semanas al año, 6 días de trabajo a la semana y 8 horas día de trabajo, ¿no? Pero si en el enunciado nos dice que trabaja 9, entonces eso tengo que usar, ¿no? ¿No? Entonces, si nos dice que trabaja 40 horas a la semana, ¿cuántos días trabajará? ¿5? 5 días. 5 días. 5 días de cuántas horas? 8 horas. 8 horas. Eso tenemos que fijarnos en el enunciado del problema, ¿no? No es agarrar y empezar a solamente agarrar la relación. Lo que necesitamos aquí son las operaciones básicas, las 4 operaciones básicas: suma, resta, multiplicación y división. No hay nada más que hacer. No tenemos que iterar, no tenemos que derivar, no tenemos que integrar, no tenemos que hacer eh, ningún cálculo grande, ni son mm, fórmulas que no podamos saber. Obviamente, si no sé qué significa, qué es J1 y qué es J2, obviamente no voy a poder hacer. Ahora, si no he calculado bien NR, descontando los permisos, las bajas por enfermedad y las vacaciones, tampoco va a estar bien, ¿no ve? Si no hago bien el índice de frecuencia con NR, etcétera. Si hago NR bien, y me puedo equivocar en el índice de frecuencia, sí, pero tal vez no me equivoque en el índice de gravedad. Pero si mi NR está bien, porque todo está relacionado y está encadenado. Pues veamos ahora algunos ejemplitos sencillos, pero leyendo siempre y entendiendo lo que representa cada uno de los ejemplos. Si no sabemos lo que estamos diciendo, no vamos a poder ir hacia adelante. Si no sé qué es J1, a qué se refiere, ya hemos visto los diferentes tipos de incapacidad, ¿ok? Ya sabemos conceptualmente. Fíjense que estamos un poco tomando ya los conceptos anteriores. ¿Qué es una incapacidad temporal? Eso tenemos que saber, ¿no ve? Si conceptualmente no sabemos que ahorita sabemos que J1 hace referencia a la incapacidad temporal, pero si no sabemos qué es incapacidad temporal conceptualmente, ¿qué vamos a colocar? Tenemos que saber qué es una incapacidad temporal, ¿no? Cómo el trabajador vuelve a su trabajo después de este tipo de incapacidad. Sabemos que la incapacidad temporal es la lesión que deja al trabajador alejado por un tiempo de su trabajo hasta su total rehabilitación. ¿En qué caso se va a dar? Se explicará, ¿no? Entonces tenemos que saber. Las demás incapacidades, sabemos la incapacidad permanente absoluta hasta llegar a la muerte, que hemos dicho, ¿no ve? Veamos el primer ejemplo. En este primer ejemplo nosotros tenemos, a ver, lo siguiente, ¿qué tenemos? Tenemos, este es el enunciado del problema.
¿Qué nos dice? Por favor, leemos todos en silencio. A ver. Ya nos está dando información sobre una empresa y los datos que tenemos, que también nos han dado, son los siguientes. ¿Qué nos están pidiendo? Nos están pidiendo llevar adelante con esta información lo siguiente. Nos están diciendo número de trabajadores, nos están dando las horas de trabajo al día, después nos está dando días de trabajo al mes y el número de accidentes con lesión incapacitante en el mes. No, yo me tengo que fijar aquí todo. A ver, ¿qué información yo tengo? Esa es la información base que yo tengo. Entonces, ¿qué tengo que calcular? Voy a calcular. Nos pide calcular, ¿qué nos pide? A ver, el índice de frecuencia, creo que nos pide, ¿no? Sí, nos pide calcular, hemos dicho que vamos a calcular el índice de frecuencia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer primero? Calcular la cantidad real de horas trabajadas. Recordemos que nuestra fórmula NR es igual a N total menos N de permisos menos N menos las horas por bajas por enfermedad y menos las horas que debemos descontar de las vacaciones. ¿No? Entonces, si nosotros revisamos el enunciado del problema, claramente vemos que en los datos que nos han dado no tenemos oh, ni vacaciones, ni permisos, ni bajas por enfermedad, ni absolutamente ninguna otra información relacionada con eso. En este caso, el N real sería igual al N total y calcularíamos de la siguiente manera, ¿no? Entonces tendríamos N real igual a 9 horas por día y por 22 y por los días de trabajo al mes. ¿Ya? Entonces eso vamos a tener como resultado las horas mes trabajadas. Este resultado que hemos obtenido es para un trabajador, ¿no? Y hemos visto nosotros, porque aquí solamente estamos haciendo la relación del tiempo trabajado en un determinado día, ¿no ve? Por mes para una persona, pero nosotros tenemos 80 trabajadores. Entonces vamos a multiplicar el resultado por los 80 trabajadores y ese son el total de horas trabajadas por esa cantidad de trabajadores que nosotros tenemos eh, en la empresa denominada El Sol, ¿no? Esas son las horas. Entonces acá tenemos ya como resultado la cantidad real de horas trabajadas. Con eso, ¿qué hacemos? Pasamos a calcular el índice de frecuencia. Y la fórmula del índice de frecuencia es N minúscula por 1.000.000 de horas trabajadas sobre N real. N minúscula tenemos como dato, porque nos han dicho el número de accidentes con lesiones incapacitantes. N minúscula es la cantidad de accidentes con lesiones incapacitantes. Entonces, acá directamente estamos haciendo el cálculo para ver eso. Multiplicamos, dividimos y tenemos el resultado de 1.073,23. Y como hemos dicho que tenemos que redondear porque no hay medios ni cuartos accidentes, entonces redondeamos a 1.073 en este caso. Entonces, la cantidad de accidentes de trabajo en 1.000.000 de horas trabajadas alcanza para esta empresa a 1.073. Es cantidad de accidentes.
Veamos ahora otro ejemplo, el segundo ejemplo, que nos dice una industria manufacturera, perdón, cuenta con 350 trabajadores. El trabajo anual que realizan lo hacen en 45 semanas al año y 48 horas semanales. En un año ocurrieron 75 accidentes. De acuerdo a la investigación realizada, los trabajadores se ausentaron en un 7% por motivos de enfermedad, accidentes y otros fuera de la empresa. Se pide calcular el índice de frecuencia. Entonces, primero recabamos los datos. ¿Qué datos tenemos? Cantidad de trabajadores, las horas trabajo semana, las semanas de trabajo al año, el número de accidentes al año y el 7% de ausentismo que se tiene por varias razones, ¿no? Por enfermedad, accidentes y fuera de trabajo, etcétera, ¿no? 7%. Eh, y además nos piden calcular el índice de frecuencia. Con esta información nosotros vamos a pasar a calcular el índice de frecuencia. De la misma manera verificamos, ¿no ve? Ahora todo vamos a verificar lo que tenemos. Es importante eso, ¿no? ¿Qué información tenemos? ¿Qué datos tenemos? Y ahora pasamos a razonar con nuestras fórmulas. Entendemos de qué se trata el problema y calculamos. Calculamos igual el total de horas por n total primero, ¿no ve? Nuestra fórmula de cálculo de n real nos dice que NR o las horas reales es igual a las horas totales trabajadas menos. Entonces, primero calculamos el número total de horas. Tenemos los datos. Nos han dicho que tenemos como datos lo siguiente. Tenemos 45 semanas al año, nos han dicho que trabajan, y 8 horas por semana. ¿No? Estamos utilizando aquí las horas semana porque esa información nos está dando para poder tener. ¿Y cuántos trabajadores nos han indicado? Porque el total vamos a hacer por, esto vamos a multiplicar por la cantidad de trabajadores y vamos a tener un resultado de 756.000 horas por año, ¿no? De esa cantidad de horas por año. Ahora tenemos un dato que nos habla de permisos, ¿no es cierto? Entonces vamos a calcular N real. Primero vamos a calcular a este total de horas trabajadas, vamos a descontar los permisos que nos han dicho, que son el 7% de permisos por varias razones. Y vamos a tener esa cantidad de horas de permiso que hemos descontado al total de horas trabajadas. Con eso recién calculamos las horas reales de trabajo. Y luego pasamos a calcular el índice de frecuencia. Porque esos datos ya tenemos y los hemos calculado. De la misma manera, redondeamos y tenemos acá la cantidad de accidentes de trabajo ocurridos en 1.000.000 de horas trabajadas. Ahora pasemos a ver otro ejemplo.
Y ahora vamos a ver el cálculo de el índice de gravedad. Este es el enunciado del problema. A ver, dice, en la empresa productiva del Chapare ocurrieron 25 accidentes en tantas horas de trabajo, con un total de jornadas perdidas igual a 40. El detalle de la gravedad de los accidentes fue el siguiente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Solo vamos a calcular el índice de gravedad. Y nos están dando esta otra información, ¿no? Pérdida de la mitad de audición de un oído, 340. Pérdida de la mitad de la visión, 900. Y un total de jornadas perdidas, tendríamos que sumar. ¿Qué vamos a hacer? De acá vamos a sacar primero lo más básico. Vamos a sumar, estas son las pérdidas que estamos viendo acá arriba como dato. Vamos a utilizar ¿dónde? En J2. Porque J1 nos está indicando, ¿no ve? O trabajadas con un total de jornadas perdidas igual a 40. Ese es J1 por incapacidad temporal. Y sumamos el total de 3.640 días de tiempo perdido que nos están dando por las diferentes, las demás incapacidades y lo multiplicamos por 1.000.000 de horas trabajadas. Acá no hemos calculado nada de N real ni N total porque nos están dando esa información directa para poder calcular y colocar en el índice de gravedad. Este ejemplo a nosotros nos está mostrando de dónde vamos a obtener J1 y de dónde vamos a obtener J2. J2 vamos a sumar de las diferentes incapacidades y los cargos de tiempo que nos da la tabla ANSI, y en este caso que nosotros les vamos a facilitar. Entonces, como resultado, ¿qué vamos a tener? Días perdidos por 1.000.000 de horas trabajadas. Ahora vayamos a ver los días perdidos por trabajador. Para el cálculo de esto, nosotros vamos a tomar en cuenta lo siguiente. Dice, en una industria manufacturera ocurrieron 6 accidentes con 10 días totales de baja, donde se trabajaron 5.000 horas hombre, y se sabe también que existe en la planta 15 obreros. Listo, así de sencillo. Que nos piden calcular los días perdidos por trabajador. Recordemos qué es los días perdidos, a qué hace referencia los días perdidos días perdidos por trabajador. Nos hace referencia al índice de gravedad. Y ese índice de gravedad nos permite a nosotros tomar en cuenta lo que es o llegar a determinar los días perdidos por trabajador haciendo la relación del índice de gravedad sobre el número de trabajadores. Entonces, ¿qué tenemos que hacer primero? Tenemos pues que calcular el índice de gravedad, ¿no? Para calcular los días perdidos por trabajador. Y acá tenemos, han habido J1, hacemos 10, de acuerdo al problema, por 1.000.000 de horas trabajadas, y nos están dando también las horas reales trabajadas o las horas hombre trabajadas, ¿ve? Las horas reales. Por lo tanto, directamente podemos hacer el cálculo. Entonces vamos a tener las jornadas perdidas de 1.000.000 de horas trabajadas, ¿no? Entonces nosotros vamos a hacer la relación de DPT y hemos dicho que es al índice de gravedad
sobre la cantidad de obreros. Y acá nos dicen que tenemos 15 obreros. Entonces, directamente hacemos esa relación de jornadas perdidas por trabajador en 1 millón de horas trabajadas. Días perdidos. Días perdidos por trabajador. Ahora veamos las lesiones incapacitantes. Estos, este cálculo proviene ya de resultados anteriores que nosotros en el enunciado de un problema podríamos ya tener, ¿no? Y eso nos facilita. Entonces, ¿qué hemos dicho que son los días perdidos por lesiones? Calcular el promedio de días perdidos por lesión, el índice de frecuencia y el índice de gravedad, nos está diciendo. Varias cosas. Entonces, DPL, ¿no? DPL nosotros vamos a calcular. En este caso, vamos a tomar la información que nos ha dado. Y DPL, hemos dicho que se puede calcular como con J2, eh, con J1, perdón, y además sobre el número de lesiones incapacitantes, vale decir N, ¿no? La cantidad de accidentes con lesiones incapacitantes. Eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de los días perdidos por lesión. También hemos dicho que podemos utilizar el índice de gravedad sobre N, que es la cantidad de accidentes con lesiones incapacitantes. De la misma manera, acá vamos a calcular teniendo la información que ya tenemos. Entonces, vamos a calcular con J1, que son 545 días, y dividimos sobre N, que es la cantidad de accidentes con lesiones incapacitantes que tenemos acá. Directamente tenemos los días perdidos por lesión. Y el índice de frecuencia hemos dicho que es igual a N minúscula por 1 millón de horas trabajadas sobre N real. N minúscula acá y hemos identificado porque lo hemos utilizado en DPL y hace referencia a 15 por 1 millón de horas trabajadas y tenemos como dato N real. Acá no estamos calculando en estos ejemplos todavía N real, solamente estamos viendo cómo se utilizan los datos que nos puede proporcionar un problema. Y el índice de gravedad hemos dicho que es igual a J1 más J2 por 1 millón de horas trabajadas sobre N real. Acá no tenemos J2, pero sí tenemos J1. Y J1 también ya lo hemos utilizado anteriormente. Sería 545 por 1 millón de horas trabajadas. Tenemos ese dato. Días perdidos. Entonces, tenemos aquí la respuesta a cada una de las interrogantes que nos han indicado con su respectiva interpretación para que nosotros podamos manejar también los datos que nos proporcionan. Las pérdidas para la empresa, hemos dicho que hace relación al índice de gravedad por el jornal o por el salario o por una situación económica que se tenga en la empresa y que haga referencia a la percepción de salario. Entonces, acá tenemos la siguiente información. Se sabe que en la empresa Marmolera La Joya ocurrieron 10 accidentes en 324.000 horas trabajadas. El jornal que paga la empresa es de 10 bolivianos. Se sabe también que los días totales perdidos por lesiones incapacitantes fueron 200. Calcular las pérdidas para la empresa. Entonces, con esa información, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Entender bien, ¿no? A ver, ¿cómo llego a pérdidas para la empresa? ¿Qué necesito para eso? Primeramente necesito un índice de gravedad. Por lo tanto, voy a calcular primero el índice de gravedad y voy a recordar que es el índice de gravedad, a qué hace referencia. J1 más J2, y en este caso tengo J1, que me están indicando aquí, que es de, ¿qué está? 10 totales perdidos por lesiones incapacitantes, 200. Entonces, eso es J1. J1, porque J2
nos van a dar tiempos perdidos por lesiones específicas que el trabajador haya sufrido en el cuerpo. Entonces aquí no tenemos J2, entonces continuamos nomás, colocamos por 1 millón de horas trabajadas y por los datos que nos están dando. Con eso calculamos el índice de gravedad que nos da la posibilidad de poder tener jornadas perdidas para poder multiplicar por el salario que se tiene y poder obtener las pérdidas para la empresa. Muy bien, eso por el día de hoy, porque es importante entender que tenemos que repasar y comprender todos los conceptos que hemos visto ahora, ¿no? ¿Qué es un accidente? ¿No? ¿Qué es un accidente? Y en su concepto más evolucionado, ¿cómo vamos a entender cuando se presente una situación de enunciar un problema, una situación directa para ver el desarrollo de un problema? Si ustedes no entienden lo que dice el problema porque no dominamos los conceptos, efectivamente no vamos a poder hacer. Tenemos que leer bien el problema, ver los datos que nos están dando, cómo están planteados esos datos para poder aplicar en cualquier situación que nos vayan a decir. Vuelvo a repetir y reiterar que acá no necesitamos grandes aplicaciones de conocimientos, solo vamos a utilizar las 4 operaciones básicas: suma, resta, multiplicación, división, nada más. Solamente eso vamos a utilizar. Lo que sí tenemos que entender es la situación de la unidad productiva. A ver, Juan, adelante, por favor. Inge, quería preguntarle, solamente se redondea en el índice de frecuencia, ¿verdad? Sí, correcto, solamente en el índice de frecuencia. En el índice de gravedad, para que todos tengamos los mismos datos y no fallen, porque el índice de gravedad se va utilizando, vamos a hacer uso de los 2 primeros decimales. Y para redondear igual, no solo con los 2 primeros decimales redondeamos. Y todos vamos a tener los mismos datos de respuesta, ¿no? Cuando se pide calcular el índice de frecuencia, no es lo mismo decir, hay una frecuencia de accidentes de 45 respecto a decir 44. No es igual. Hay la diferencia de un accidente. Y ese accidente significa mucho en términos de gravedad, en términos económicos, etcétera, ¿no? Entonces, no es lo mismo. Cuando decimos calcular las pérdidas para la empresa, igual vamos a hacer con 2 decimales. La respuesta final es con 2 decimales, nada más. No vamos a redondear nada porque el dinero también tiene centavos, ¿no? Entonces, el dinero y el tiempo perdido, no vamos a quedarnos como respuesta con los 2 decimales. Y en el índice de frecuencia nos vamos a quedar con el redondeo. No es lo mismo decir, por favor, no es lo mismo decir que se ha tenido una pérdida de 252 bolivianos, coma 37, respecto a decir 251 bolivianos, coma 99. No es lo mismo. Inclusive con los centavos también hay diferencia. Cuando hablamos en la parte económica, todos sabemos, en la contabilidad, los números tienen que ser precisos y cabales. Si tenemos diferencia, si la contabilidad nos da un resultado de diferencia de dinero, que falta plata, es un delito. Si en la contabilidad nos da de una empresa una diferencia, por el contrario, nos da una diferencia, pero a favor de la empresa, o sea que hay más plata de lo que
los asientos contables indican, etcétera, o que se tiene en los asientos contables respecto a lo que hay en caja, entonces también es un delito. Entonces tiene que ser el número cabal. ¿Ya? Entonces, por favor, a partir de este momento, repasen los conceptos, repasen todo lo que hemos visto aquí de índice, para poder hacer algunos otros ejercicios ya un poco más elaborados. Pero hasta acá, como base, vamos a quedar el día de hoy. Juan, ¿tiene alguna otra consulta? Por favor, que ya estoy sobre la hora. Sí, que el redondeo del índice de frecuencia es el inmediato inferior. Depende, Ah, ya, ya. depende. Si está a menos de la mitad, hacia abajo. Si es por encima del 5 hacia arriba. ¿Lo ve? Así se hace. Ya, entonces les voy a dejarles, por favor, chicos. Acá Ruth, a ver, Ruth más, por favor, porque ya me tengo que ir a Inge, la otra una clase. consultita, perdón, ¿las diapositivas lo va a subir al Classroom? Todos tienen esto en su, ya les he indicado, ¿no? Que tienen que tomar apuntes y en el texto tenemos todo lo que estamos viendo. Está bien, gracias. Muy bien, chicos, tengan todos ustedes muy buenos días.